de verdad hablando con estos autores, hablando, ¿no? Como dialogando con ellos y pensando en todas esas posibilidades de transferir la conciencia a las máquinas o de vagar por el espacio o de, por ejemplo, ir al sol y como que llenar una copa de sol o pensar en la entropía, pues con que no hay posibilidad de aburrirse y de saber qué va a pasar. Eso me parece maravilloso. Y también como que nos permite viajar a muchos lugares muy diferentes, muy raros, muy extraños. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño al que los ha llevado de la ciencia ficción? Uy, definitivamente voy a traer a Solaris de LEM en la respuesta a esta pregunta porque pues es un mundo que está vivo y que, como bien lo van a escuchar de pronto más adelante, es un mundo que busca comunicarse con aquellos visitantes que pues han llegado como a ver qué pasa ahí, ¿no? Y crea figuras semejantes a los recuerdos de esos protagonistas que luego se deshacen o desaparecen. También crea criaturas enormes, un poco inexplicables, y todo con el fin de simplemente como tratar de transmitir un mensaje, pero es una vaina, es un compuesto muy raro. Y ahorita último, mmm, traigo a colación uno de los libros que mencioné hace poco, y es el de Crazy Equoides. Y básicamente es por no tanto como el mundo en particular en sí, sino la civilización que en él vivía y lo que habitaba ahí, que básicamente es una civilización de centauros que tienen un festival que ocurre cada tanto tiempo en el cual se permite de todo, básicamente, orgías y demás. Y existía una máquina tan poderosa que obligaba a que ese festín ocurriera sí o sí, de acuerdo a los deseos del rey de ese mundo. Entonces es bastante particular por esas dos cuestiones, muy raro, pero bastante recomendable, como esa cuestión de la existencia de una tecnología así por el estilo. Creo que esos son los dos mundos que yo ahorita propongo. Hay más, pero por ahora esos dos. Ese el Solaris lo debo leer. A ustedes han hablado mucho y me han provocado. Es como un Eh, capítulo de Ricky Morty, pero más ¿Un Son chévere. capítulo lo de qué? máximo. Es como un capítulo de Ricky Morty, pero más chévere. Imagínate el poder. Eso veo. Yo me imagino un viaje increíble con Julio Verne, la verdad, esta es una referencia como muy constante. Y los mundos de Georges Méliès en el cine, ¿no? O sea, ese es una cosa maravillosa de pensar que fue las primeras personas que pensaron en crear cine en color. eh, es una cosa mágica. A mí me encanta pensar en esos mundos, en esos dos más importantes para mí. Ahí es donde se estrella la nave espacial Mm. Sí, en el en la ojo de la luna, luna. en el ojo de la luna, ¿no? Sí, es maravilloso. Y queda tuerta. Yo les Sí. propongo El País de los Ciegos de G.H. Wells, de vuelta en acantilado. Eh, y es porque finalmente es un escenario donde de alguna manera una suerte de Robinson Crusoe se encuentra con una población de personas que no ven, pero que tampoco necesitan ver. Lo que sí está claro es que no conocen el verbo ver ni observar, eh, pero se mueven con mucha gracia y plasticidad por el espacio, cosa que el personaje que narra es incapaz de hacer. Y creo que es bien interesante como esa capacidad como de dar, de quitar lo sentado, que es como la vista, por ejemplo, y que es un gesto que hace la ciencia ficción, que es como quitar ciertas premisas que uno naturaliza, como los hombres o las mujeres. En este caso, el sentido de la vista lo elimina y a partir de ese gesto se construye un universo, un país de los ciegos. Bueno, no sé, yo como que
pues lugares raros como todo el universo de Lovecraft es súper raro, ¿no? Como es un universo muy oscuro, como lleno de criaturas muy extrañas, que además esa es otra cosa que me maravilla mucho de la ciencia ficción, que es como la capacidad de imaginarse cosas que yo no podría imaginarme. O sea, yo digo como, ¿de dónde sacan esas ideas? Pero entonces, pues más allá de ese, hay un libro que más que el lugar también al que me llevó fue como la idea que me propuso. eh, y es un libro que, pues, no sé, llegó a mí por casualidad, que se llama Los parásitos de la mente, y es de un escritor americano que se llama Colin Wilson. Y pues yo creo que es uno de estos libros como bizarros y como lado B, por así decirlo. No sé si me equivoco, pero me planteó como una idea muy extraña y muy revolucionaria en ese momento que lo leí, y era pues la idea como de unos extraterrestres parásitos que como que estaban utilizando a toda la humanidad en función de un propósito de ellos. Y pero como que lo que más me sorprendía era que lo hacía muy creíble, ¿sí? Para mí era como muy verosímil pensar en esa posibilidad. Y todo se sucedía como dentro de la Tierra, y había como exploraciones arqueológicas y como cosas muy normales, pero en medio de esa normalidad estaban pasando un montón de cosas extrañas. Y aparte también tenía como su cosa policíaca, porque creo que esto es un tema que toca bastante la ciencia ficción. eh, entonces, pues sí, para mí fue un universo bien extraño y bien maravilloso y chévere de conocer. Y bueno, yo creo que ya nos toca ir cerrando, pero pues antes de cerrar, quería preguntarles de pronto por esos otros medios que los han acercado a la ciencia ficción, como el cine o sí, otras eh, maneras de acercarse a la ciencia ficción. No sé cómo les ha ido con eso. Igual, pues no sé, yo siento que la ciencia ficción ha dado pie a que se vinculen otras artes, ¿no? Otras estéticas. Y en mi caso, por ejemplo, el cine tiene un gran valor. O sea, siento que el cine nos brinda esa posibilidad de acercarnos a esos mundos que, pues, si bien ponen sobre el papel, verlos de una manera un poco más tangibles, pues pasa con 2001, una odisea en el espacio, o con las mismas películas que sacaron de Solaris, aunque a Lem no le gustaba la de Tarkovsky, hay que decirlo, él mismo lo menciona dentro de las entrevistas que le hicieron. Y definitivamente pues hay otra gran influencia ahí, como lo fue todo este tema de la robótica y Terminator y todo este tema de la encuentro con criaturas extraterrestres vistos, por ejemplo, como películas como la icónica Alien. Entonces siento que el cine ha aportado un montón, igual también la animación y la ilustración, mangas como Akira que te ponen a pensar en cosas ya un poquito más alocadas. Entonces siento que Watchmen. como Watchmen, así tal cual, digamos que el cómic tiene una gran influencia ahí, ¿no? Pero pues no nos vamos a ir tanto para allá porque después desgastamos otro capítulo. Exacto, eso Tendríamos viene un capítulo de cómic. en un mes. Entonces, digamos que hay muchas cosas que se pueden empezar a trabajar desde ahí. Inclusive el mismo invitado que tenemos hoy trabaja mucho el tema de la ilustración. Sus libros, por ejemplo, como el del gusano, cuentan con ilustraciones hechas por él. Y la portada de El tercer mundo después del sol también lo fue. Y siento que esa estética aporta un montón a un género como es la ciencia ficción. Sí, yo creo que uno de los medios más referentes para mí es el cine, por supuesto, eso sí. La Guerra de las Galaxias creo que es una de las cosas que más he disfrutado, las no sé cuántas. Caro, ¿dijiste algo? Estaba Sí, cantando la canción de la Guerra de las Galaxias. es la marcha de los bichos estos, porque yo tampoco he visto la película. Yo me las vi todas, o sea, Yo también me las he visto todas. todas. Tan, tan, No, tan. es un referente mágico, máximo también. Y bueno, no, también tengo que decir que
no quieran todas las películas de cómics de superhéroes. Es otro mundo, pero también está ahí un camino muy directo por la ciencia ficción. Creo que esos son mis dos referentes máximos. Pues Batman es toda una distopía, ¿no? ¿Sí? También. Sí, no, inclusive ha ¿Estás habido de también acuerdo? muchas series últimamente que han tocado esos temas distópicos que valen también mucho la pena, como Sí, yo me Margaret estoy, Atwood o algo así. sí, Margaret Atwood. Yo me estoy viendo una serie en Netflix que se llama Snowpiercer. Mejor dicho, yo he visto un montón de cosas en Netflix de ciencia ficción. Estoy súper Saca la adicta. lista, saca la lista. Sí, no, no. Pues está Snowpiercer, Annihilation, si no se la han visto, es una peli, es una saga. Sí, Ujú, pues es una, no sé, saga, trilogía, no sé. ujú. Una Pero trilogía. es maravillosa, es maravillosa. Y hace poquito me vi una que se llama Arrival, Ok. eh, que me pareció buenísima porque toda la trama está como relacionada con la lingüística. Sí, a ver, son como unos aliens que llegan al planeta y entonces tenemos que ir a hacer contacto con ellos antes de que pues empiece una guerra o sí, como para saber qué es lo que quieren. Antes Pero de que el entonces, mundo se vuelva loco por no entenderlos. exacto, pero entonces como que lo más interesante es que todo el tiempo está hablando de los códigos lingüísticos y el desarrollar signos para poder entenderse. Y bueno, plantea preguntas muy interesantes alrededor del lenguaje y lo más chévere es que hace poco me enteré que está basada en un cuento de ciencia ficción que se llama como La historia de mi vida o La historia de tu vida de un escritor americano que se llama Ted Chiang que bueno, yo no lo conocía, pero que después de ver la peli tengo muchísimas ganas de leer. Va a llegar en sexto piso. Ah, sí, Oh, oh, sí. rayos, mi bolsillo. Pero es tremendo autor. Sí, pues, o sea, he leído un montón al Exhalación es que respecto. se llama el libro. Sí, sí, señor. Exaltación. Sí. Ujú. Ya me lo están pidiendo y todavía no llega. Desde aquí un mensaje a Siglo del Hombre. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Me encantan Eh, nuestros mensajes a los distribuidores, eso es eso, importantísimo. hay un libro, porque la pregunta es sobre otros medios, pero tengo que hacer trampa. Michio Kaku tiene un texto que se llama Física de lo Imposible y él, siendo un físico, Oh, lo que Ah, sí. plantea es justamente coger a todos estos superhéroes de los que hablaba Natalia y ver sus habilidades, como la teletransportación o la invisibilidad o el mismo viaje en el tiempo y ver en términos físicos qué tan viable es y demostrar un poco la viabilidad de esos procesos, un poco validando también al género en la clave de esto que yo denomino, o mejor dicho, que Asimov denomina literatura de ideas y que yo traigo a colación. Adicionalmente a ello, pienso en The Big Bang Theory cuando en uno de esos capítulos el cuarteto este de nerdos tiene una máquina del tiempo y la máquina del tiempo es exactamente igual a la máquina del ah, tiempo que es el sí. Lo máximo. que refiere G.H. Wells y es esta Ujú. cosa así como estos guiños súper llamativos dentro de 50 guiños como pasa cuando uno ve Futurama o cuando uno ve Los Simpson o cuando ve, no sé, Ricky Morty y aparecen un montón de referencias y a veces uno cacha unas y se pierde 20, ¿no? Y por supuesto una peli, una de mis favoritas del género, de lo que llaman como la ópera galáctica o el óper, ¿qué? ¿Cómo es que se llama ese género? Es que mi inglés es Eh, pésimo, yo tengo que traducirlo todo. Eh, Space Opera. eso, Space Space Opera, Opera. sería el quinto elemento, Ok. porque todo es formidable y porque este actor que hace de malo es brutal como actor. Bueno, retomando un poco lo que decías, me parece súper interesante esto de como de lo intertextual en la ciencia ficción. A mí una de las cosas que me conquistó es que, por ejemplo, Asimov, cuando empecé a leer sobre Asimov, él se mandaba cartas con Carl Sagan, o sea, y discutían de ciencia y hablaban de ciencia y como de teorías. Reñoños, eran Exacto, reñoños. pero lo máximo, súper chévere. Entonces, pues, la invitación y lo que queríamos hacer con este capítulo era como ponerles la semilla de la curiosidad para que
se aventuren a viajar a otros universos, a otros planetas, a otras dimensiones y disfruten